Hola, soy Isabel, su profesora de filosofía, y esta vez les grabo este vídeo en relación con este segundo trimestre que estamos terminando ya. Bueno, en primer lugar quería recordarles que para este trimestre vamos a trabajar, o hemos venido trabajando, los temas 3 y 4, que se corresponden con los temas de la realidad y el ser humano. Ya tienen a disposición todos sus apuntes, los vídeos complementarios para que puedan reforzar el aprendizaje de estos dos temas, y todos los cuestionarios referidos al tema 3 y al tema 4 ya están abiertos. Verán como novedad con respecto a los cuestionarios del trimestre anterior que he incluido algunas actividades en las que ustedes tienen que redactar. Estas actividades, como pueden comprobar, no son autocorregibles, sino que las tengo que revisar yo. Ya he ido corrigiendo algunas y he ido dándoles el feedback, la retroalimentación individualmente, y del mismo modo que las otras actividades, estas también se pueden rehacer con el fin de conseguir la máxima nota. Con respecto a esto, les recuerdo que tal y como tienen a su disposición en la guía de la asignatura y en distintos momentos a lo largo del curso que les he ido recordando en el foro, en el tablón de anuncios también, las actividades cuentan o puntúan hasta un total de 3 puntos sobre 10 en cada trimestre. Es decir, las tareas, estos cuestionarios, actividades autocorregibles y todos los cuestionarios que voy poniendo a su disposición en el campus virtual tienen un peso relativo de 30% en relación al 100%, que sería la suma del 70%, que es el examen, más el 30%, que es este tipo de actividades. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque es muy importante que realicen todas las tareas y las rehagan con el fin de lograr la máxima calificación posible. Por un lado, porque nos va a servir para reforzar el aprendizaje y consolidar los conceptos que hemos aprendido pues a través del visionado de vídeos y de la lectura de los apuntes que les he preparado. Por otro lado, porque nos va a servir como práctica de examen. Ahora más adelante les comento algo acerca del examen, pero nos va a servir para practicar, porque los ejercicios más o menos van a ir relacionados con los contenidos que hemos practicado en los cuestionarios. Y en último término, nos sirve hacer todo este tipo de actividades porque tienen un peso muy fuerte en la calificación final de la asignatura. Como puede ser el caso de algunas de las personas que me estén escuchando en este momento, hay parte del alumnado que ha aprobado la materia el primer trimestre, aun habiendo suspendido el examen porque tenía una calificación muy buena en los cuestionarios. Entonces, les recuerdo y les invito una vez más a que los hagan, porque si, por ejemplo, consiguen una calificación muy alta, pueden lograr hasta 3 puntos sobre 10, es decir, que una persona con un 3 en el examen presencial, que espero que este no sea su caso y que lo hagan muy bien, pero una persona con un 3 que suspendiera, si tiene un 3, por ejemplo, en las actividades, las tareas, puede lograr una nota final de un 6. Es decir, es posible aprobar e incluso mejorar la nota realizando las tareas, así que no lo dejen para el último momento. Bien, en relación al examen de este segundo trimestre, tenemos un mes por delante. El examen es el día 2 de marzo. Como les he comunicado en el foro y en distintos momentos a lo largo del curso, en esta misma fecha, el día 2 de marzo, vamos a realizar el examen de la segunda evaluación del segundo trimestre y, para aquellas personas que así lo necesiten, el examen del primer trimestre. Los horarios son como siguen, también los tienen apuntados, pero se los recuerdo. El horario para las personas que solamente tengan que realizar el examen del segundo trimestre es de 6 menos 10, 17:50, a 7 menos cuarto, 18:45, ¿de acuerdo? El 2 de marzo. Desde las 7 menos cuarto hasta las 8 menos cuarto vamos a tener una hora adicional para aquellas personas que necesiten hacer el examen del primer trimestre. Es decir, que si su caso es el de una persona que ya tiene aprobada la primera evaluación, pues nada, simplemente vendría al examen de las 6 menos 10 y cuando lo terminara se marcharía, no habría problema. En relación a la estructura del examen,
Vamos a mantener la misma estructura que hemos hecho durante el primer trimestre, porque responde a una serie de criterios pedagógicos y de aprendizaje que están bien planteados y bien pensados con el fin de que puedan tener distintas oportunidades a la hora de demostrar sus conocimientos. Bien, les recuerdo que son 20 preguntas lo que tenemos en el examen. Cada pregunta está calificada con un 0,5 sobre 10 y que, como les digo, las preguntas erróneas no restan, no penalizan, con lo cual la tendencia será siempre a tratar de contestar todas las preguntas posibles. Bien, la estructura, como les decía, es igual que la que hicimos en el primer trimestre, es decir, tenemos un primer bloque de 5 preguntas en las que tienen que rellenar un hueco que tienen que evocar, que puede ser una palabra, un concepto, el nombre de un filósofo, un lugar, y en ese sentido, pues bueno, solamente se puede escribir una palabra o una pequeña frase. Lean bien la frase y bueno, pues intenten responder con aquello que consideran oportuno. En el segundo lugar, el segundo bloque de 5 preguntas es tipo test, son 5 preguntas con 3 opciones, A, B o C, y bueno, el consejo en este caso que les doy es que traten de identificar aquellas respuestas que pueden ser falsas, si pueden identificar los errores primero para descartarlas y luego finalmente seleccionar aquella que consideren correcta. Tampoco tiene mucho misterio, para esto también viene bien realizar las tareas, puesto que tenemos varios ejercicios de tipo test para que vayan practicando. En relación a las preguntas o a los bloques de preguntas 3 y 4 me quiero detener. Si bien hemos dicho que es preferible en líneas generales responder a las preguntas que no responderlas, puesto que no hay penalización, sí que es importante tener en cuenta que en el primer y segundo bloques de preguntas puede ser que tenga más facilidades a la hora de tener una respuesta aproximada o acertada a la correcta, puesto que pues bueno, se trata de palabras o en el segundo caso, en el segundo bloque de preguntas, se trata de una respuesta A, B o C, en cuyo caso las posibilidades de tener respuestas acertadas es mayor. En el caso de los ejercicios o de los bloques de ejercicios 3 y 4, tengo que saber de lo que me hablan. Es decir, en el ejercicio número 3 tenemos 5 palabras que serían las del glosario de términos. Si no sé lo que esa palabra significa, si no tengo ni idea, pese a que hemos dicho que la recomendación general sería intentar contestar antes que no contestar, también les digo, no se lo inventen, porque en el primer examen, cuando he ido corrigiendo algunas de las respuestas, he visto que directamente ha habido personas que se han inventado aquello a lo que podía hacer referencia la palabra. Traten de evocar, traten de recordar a qué se refiere y tengan claridad a la hora de exponer las respuestas. Si me preguntan acerca de un concepto, voy a intentarlo relacionar con aquello que recuerdo, ya sea la época, el lugar, dando pequeños datos. ¿En qué contexto surge? ¿Esto es una rama de la filosofía? ¿Es una corriente de pensamiento de un autor? ¿Tiene que ver con un concepto metafísico, ético? Siempre intenten aportar aquellos pequeños datos que, aunque no tengan la respuesta correcta en ese caso de glosario de términos, sí que le pueden aportar pues un 0,1, un 0,2 a la nota final, que puede ser al final significativa entre un suspenso o un aprobado. Y en relación a la cuarta pregunta, la de compara y contrasta, tenemos que tener en cuenta que la pregunta tiene como 2 partes, tal y como les explico en el foro en el que me parece que es el foro del tema 2, en el que les hice una guía con algunas preguntas tipo que finalmente fueron preguntas de examen y en el que les explicaba cómo realizar este ejercicio. Bien, lo recuerdo, no pasa nada. Tenemos que tener en cuenta, como les digo, 2 aspectos. Tengo que hablar de las similitudes y de las diferencias de los 2 términos que tengo. De tal manera que si, por ejemplo, me presentan 2 corrientes filosóficas, me presentan la gnoseología o teoría del conocimiento y la metafísica y me dicen compara y contrasta estos 2 términos, tendré que decir, por un lado, ¿qué tienen que ver esos 2 términos? Es decir, ¿en qué se parecen? Pues diré, estos 2 términos
corresponden a ramas de la filosofía y luego exponer en qué se diferencian. Y se diferencian en tanto que la gnoseología es la teoría del conocimiento que versa acerca de cómo los seres humanos construimos nuestro conocimiento acerca del mundo, y la metafísica es la rama de la filosofía que intenta generar conocimiento acerca de la cuestión de lo que es real, de lo virtual, de la existencia en su conjunto y demás. Es decir, en esta pregunta es cierto que no les di límite de espacio, no están las líneas pautadas, porque está pensada para que aquellas personas que tengan un gran dominio de la materia o de esos conceptos puedan aspirar a sacar la máxima nota sin límite de espacio. Pero sí es importante ceñirse a estas dos pautas, como les digo, que es en qué se diferencian y en qué se parecen los dos. En relación al examen de recuperación del primer trimestre, les hago saber que el examen va a ser el mismo examen de recuperación que realizaron el 15 de diciembre. Todo esto está pensado para que ustedes tengan distintas oportunidades de mostrar sus conocimientos, para que vean la voluntad de ayudar y dar las máximas facilidades que tengo a mi alcance a la hora de procurar que aprueben la asignatura. Las preguntas, la estructura es la misma y el examen es exactamente el mismo, con lo cual utilicen las pistas que les he ido dando en el tablón de anuncios, en los mensajes de los foros, y lo que es más, nos queda un mes para el examen. Utilícenme, escríbanme con preguntas acerca de los contenidos, escriban en el foro, no lo dejen para el último momento porque luego se nos va a ir acumulando el trabajo con materias de estudio de otras asignaturas y ahí ya va a ser muy difícil que podamos hilar y que podamos estructurar los conocimientos tan complejos que a veces tiene nuestra materia de filosofía. Sin embargo, les recuerdo, haciendo las tareas que tienen a su disposición, tanto del primer trimestre para las personas que tengan que recuperarlo, como las de este segundo trimestre, ustedes pueden lograr de base una nota máxima de un 3/10, base que es muy buena para mejorar los resultados del examen, sean cuales sean estos. Así que sin más, no me repito, pero ya saben que tienen que ir trabajando poco a poco, que sigo a su disposición para ayudarles y que mucho ánimo con el estudio, que espero que puedan disfrutar de este temario, y para cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarme. Seguimos, nos vemos, hasta luego.